Bueno, Mariela y Alan están allí, como les decíamos, conectados por Zoom, para que después este registro pueda estar también en nuestras redes sociales y que ustedes se sumen a compartir la historia. Bueno, decía, ¿no?, brevemente, que Alan tuvo COVID y que las secuelas que ha dejado este virus en él son bastante particulares, ¿no?, porque se desconoce realmente un caso como el de él. Si nos pueden contar un poco cuándo tuvo COVID, cuándo dio positivo, los síntomas que él tuvo en ese momento mientras que transitaba la enfermedad y cuándo aparecen estas secuelas. Empecé con COVID positivo el 1 de junio y circuló, es decir, tuve neumonitis, neumonía unilateral y pasé una neumonía bilateral. Y luego recién el 17 de junio se empezaron a manifestar estas reacciones de mi cuerpo. Uh-huh. ¿Siempre fueron estos movimientos involuntarios desde el principio, fueron siempre los mismos o fue creciendo? Fue creciendo, empezaron por una mano y luego se fue traspasando al resto del cuerpo, hasta al habla. Claro. ¿Cuánto tiempo entonces estás así? ¿Hace cuánto que tenés estos síntomas ahora posteriores o secuelas más bien, ¿no?, del COVID positivo? 1 mes y 2 días, 3 días. El 17 de junio. Un poquitito más de un mes. Bueno, y en todo este tiempo, imagino, ¿no?, muchísimas preguntas para vos, Alan, para vos, Mariela, también, ¿no?, la mamá de Alan que está ahí con él en este momento, y la búsqueda constante, imagino yo, con los médicos, con los especialistas, para poder encontrar una respuesta y entender qué es lo que pasa. Sí, sí, tal cual. Nos ha costado bastante poder llegar a esto, porque en primera instancia costó internarlo para que lo trataran, porque todos lo trataban como un ataque de pánico cuando Alan había tenido una vida totalmente normal, es estudiante de la Facultad de la Cruz Roja en San Rafael, estudia instrumentación quirúrgica en 2º año, un buen estudiante, un buen alumno, sus profesores todos se han solidarizado con él. Trabaja en el área de la municipalidad, todo lo que vendría haciendo redes, también nos han ayudado un montón, y porque también hay cosas buenas y malas en el trayecto. Y todos los trataban cada vez que yo lo llevaba al hospital a urgencias, porque muchas veces llamaba a la ambulancia y muchas veces concurrían y en otras ocasiones no, porque desde el momento en que empieza positivo toda su trayectoria de neumonitis a neumonía bilateral, hubieron muchos pasos que se saltearon y que no fueron, noté que no fue asistido correctamente. Por ejemplo, pedir una radiografía cuando es un servicio que se puede hacer sin problema, pues no querían hacérsela. Entonces tenía que pagar particular, hay radiografías que yo tenía que pagar particular para lograr dar a entender que mi hijo no estaba bien. Cuando él empieza con los TIC, lo trataban como pánico, un ataque de pánico, y le daban diazepam, Valium, ketorolac sublingual, todo inyectable, y me lo mandaban a casa otra vez, así, día tras día. Del 17 al 22, Alan comenzó con un movimiento involuntario en sus manos, endurecimiento de su cuerpo, y se fue trasladando, como él manifestó, por todo su cuerpo, hasta perder caminar, por ejemplo, le cuesta caminar, toda su parte de movilidad, parte motriz. Ya hoy por hoy afecta su habla, cosa que en su momento, si se hubiera tratado desde el día 0 correctamente, no hubiésemos llegado, no es que no lo hubiese tenido, no hubiésemos llegado a esta degeneración que ha producido su cuerpo, porque cada vez un día que pasa es un día menos en la vida del cuerpo de Alan, no en su vida en sí, pero sí en la vida de su cuerpo, porque pierde, cada día se despierta con un tic o una secuela más grande todavía de la que ya tenemos ya. Claro. Entiendo que el origen de esto tiene que ver con una cuestión neurológica, ¿no? ¿Ustedes han Sí, sí. tratado con algún médico especialista en este sentido? Sí, sí, nosotros en primera instancia, cuando comienza con este problema, le hago una resonancia particular a través de un médico particular, porque ningún médico, que era lo que yo he luchado desde el día 0,
que hagan estudios, análisis, que lo investiguemos, que hagamos resonancia, electroespaciograma, pues en ningún momento se le hizo. Tuve que ir a un médico particular, el cual optó por hacérmelo, y yo fui particularmente a hacerle todos estos estudios. Más allá de que tiene CEP, algunos me los cubrían y otros obviamente no, pero aún así nosotros seguíamos para adelante sin ningún problema, hasta el día 22, que el cuadro fue el 22 que el doctor Muñoz de San Rafael nos da todo esto para hacer, estos estudios, que ahí nos damos cuenta que en realidad él había perdido todo lo que es el COVID, le había consumido todo lo que era su defensa, las vitaminas, el calcio, entonces había arrasado con su cuerpo, me había adelgazado 13 kilos, por eso yo notaba que esto no era un COVID normal, yo ya había pasado por COVID, y deciden diagnosticarlo y tratarlo el día 23, que lo interno ya con un cuadro totalmente mal. Ya no podían retornarme a casa porque ya tenía 38,5 de fiebre, es decir, era imposible volverme otra vez a casa la cantidad de veces que me lo enviaban previo inyectarlo y calmarlo, porque decían que era él. Si era él, era su sistema nervioso, que es correcto, tal cual, su sistema nervioso, pero lo trataban como, me lo logro que lo internen, pero lo trataron como no encontraban nada ellos por la parte psiquiátrica, querían enviarlo al pabellón de psiquiatría, cosa que nos negamos rotundamente. Bueno, y lo mismo también, como decías al principio, María, el tema de la medicación, ¿no? Que les daban al principio como para dormirlo o aplacar estos tics, estos movimientos involuntarios, pero sin lugar a dudas esa no es la respuesta, ¿no? Ahora, no, en todo este parte trayecto, corticoide, lo inundaron de corticoides, muchos corticoides, tomó esta mucho. Un médico le daba un corticoide, el otro se lo cortaba, el otro decía que no le diéramos más, el otro le fue cambiando corticoide en muy poco tiempo, y pasó mucho tiempo tomando corticoides. Esa medicación ya él ahora no está tomando nada. No, él estaba, los corticoides era más que nada para atacar la parte de la neumonía. Luego internado, como la resonancia la informan dentro de los parámetros normales, que la resonancia que yo entro ya internada con mis estudios que ya le había hecho yo previo, estaba informada como normal, entonces todo el mundo interpretó de que era normal. Cuando decido y pido el alta de Alan, que llegamos a la ciudad de Mendoza a través de la doctora Viñas, una neuróloga muy excelente, es la que por fin da en la tecla, mira lo que es la resonancia, previo a haberla visto otros neurólogos en San Rafael, es donde ella diagnostica de que la resonancia estaba mal informada, pero las imágenes mostraban muy claramente que Alan tenía un problema en su cerebro, la parte neurológica, provocada por el COVID. Y es ella la que firma un certificado manifestando que es post-COVID con traumas, secuelas del COVID. Y se le diagnostica diagnóstico de los tics, movimientos involuntarios. Bien. Y a partir de ahí comenzamos nuevamente nuestra segunda lucha, porque eso no terminaba ahí. Claro, bueno, y claro, ¿en qué situación estamos ahora, no? Porque Alan, me imagino también que esto de empezar la campaña en las redes sociales, ¿no? El hashtag Un Médico para Alan, bueno, que empecemos a, como en nuestro caso ahora, ¿no? De visibilizar tu caso, hablar con los medios, difundir lo que te está pasando, es una búsqueda desesperada de poder, bueno, dar con una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? Desde que empezaste con esto de contarlo en las redes sociales? Lo que ha sucedido es que me ha escrito muchísima gente recomendándome muchísimas y diferentes y variadas formas de tratarlo o de contactarme con especialistas o demás personas que puedan ayudarme, lo cual me alegra muchísimo porque me hace ver que hay muchísima gente empática hacia una persona que necesita ayuda. Claro. Por supuesto, ¿no? Que la esperanza de que se pueda resolver y de que, bueno, esto, por supuesto, no traiga como consecuencias algo positivo y de que esta situación que estás atravesando, obviamente, ¿no? Lejos de empeorar, se pueda resolver. Lo que pasa es que es necesario dar con un diagnóstico correcto, exacto, y a partir de eso, bueno, hacer el tratamiento que corresponda, ¿no? Eso es lo mejor, es lo que estamos buscando. Me decía tu mamá al principio que estabas estudiando, ¿no? También un poco el parate de tu vida a partir de esto, sobre todo porque los síntomas empiezan cada vez más
a empeorar, ¿no? Un poco el tema de que se ponga en pausa tu vida tiene que ver también con esta desesperada búsqueda de encontrar la solución. Sí, 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 porque tuve que parar no solo el estudio, sino también mi trabajo. Claro. ¿Cuántos años tenés, Alan? Tengo 20 años. 20 años. Bueno, nosotros, más allá de este primer contacto que hacemos, nos ponemos a disposición, como decía yo al principio, este espacio que les estamos brindando para contar lo que pasa con Alan, busca, bueno, si es posible, ser de utilidad, que llegue a quien tenga que llegar, y que, bueno, que por supuesto se contacten con Alan, que aparezcan esos médicos que se pongan a disposición, que estudien el caso y que se pueda resolver lo antes posible. Así que quedamos a disposición para lo que necesiten, charlamos cuando quieran y por supuesto, bueno, vamos a seguir de cerca la historia de Alan para ver la evolución y ojalá pronto, bueno, una respuesta a lo que está viviendo en este momento. Sí, aclarar, discúlpame, simplemente que hay a veces una mala interpretación. Alan nunca se vacunó, es decir, no tengan pánico a la vacuna, por favor, él nunca llegó a vacunarse, todo lo contrario, solamente dio positivo una vez y a partir de ahí comenzó nuestra vida con este segundo Alan que es nuevamente que hay que volver a empezar. Muchos médicos hoy en día lo han visto, gracias a ellos, bueno, vamos encaminados ya, porque es verdad, gracias a los doctores que lo están viendo actualmente, que seguimos abriendo puertas a los médicos porque nos hemos ofrecido para que investiguen. No se han, es más, se han contactado gente con casos iguales, similares, peores o más leves que los de Alan, es decir, que esto es una puerta para el resto de la gente que está pasando por esto post-COVID. Claro. Bueno, gracias por esa aclaración, es muy importante, es muy, muy, muy importante realmente, porque todo lo que circula, ¿no? En las redes, en algunos portales de noticias, ¿no? Con respecto a la vacunación y esa campaña maldita contra las vacunas y contra los avances de la ciencia y las respuestas al COVID, bueno, no es para nada menor que hayas tenido la deferencia de hacer ese comentario, así que es muy importante para todos los que están escuchando que esto no es una consecuencia de la vacuna porque Alan no alcanzó a recibir la vacuna contra el COVID-19. Gracias a los dos, un abrazo enorme desde el Chaco, desde aquí de todo el equipo de Radio Libertad. Un abrazo a todos, a toda la gente que nos escucha y desde ya mil gracias de parte de Alan y mía. Y bueno, queda abierto nuestro teléfono, lo que necesiten, estamos en contacto. Alan, creo que quería decirle algo a la población. Sí, que solamente cuídense porque el virus sigue evolucionando, igual que en mi caso, así que por favor cuídense del virus. Gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, mil besos. Gracias. Hasta luego. Alan Bastida, este joven mendocino, junto a su mamá Mariela, contándonos esta historia, el desarrollo de movimientos y espasmos involuntarios después de haber dado positivo a COVID y la necesidad, ¿no?, de dar con un diagnóstico correcto, de no recibir medicación ni tratamientos por algo que se supone que tiene, cuando en realidad eso no es así y puede llegar a empeorar claramente su cuadro. Lo que tiene avanza estos tics y manifestaciones que son muy similares, como decíamos antes, ¿no?, propias del síndrome de Tourette, van avanzando, cada vez va empeorando, y por eso es urgente encontrar a un médico, una médica que quiera estudiar y acompañar a Alan en esto que está padeciendo, un especialista que pueda devolverle a este pibe de 20 años la vida que tenía antes del COVID-19.